Hola mis hermanos, muy buenas noches. Pues gracias a Dios, mire, ya estamos listos para seguir, seguir sobre todo compartiendo la palabra de Dios. Espero que su día haya sido de mucha bendición. Usted pueda seguir aprendiendo, seguir cambiando su vida y tener ese contacto con nuestro Señor a través de su palabra. Hoy vamos a meditar en una porción de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 13. Y es interesante, pero a forma de pregunta, yo quiero que tú me contestes esto y pienses y analices qué es tu vida. Pero a forma de pregunta, yo te diría, ¿eres un fiel soldado de Jesucristo? Hermano, eso implica mucho. Implica inclusive morir a tus propios deseos para servir a Cristo. Implica sufrir penalidades, implica infinidad de cosas en las cuales estás viviendo para Cristo, no para ti mismo. Y tal vez mucha gente no ha entendido esto, lo que es vivir para Cristo. Obviamente Pablo decía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y él tenía la esperanza ya de estar con Cristo. Aquí Pablo le hace una encomienda a su discípulo amado Timoteo a esforzarse, hermanos, y en verdad a entregarse de lleno al servicio del Señor, y le pone 3 ejemplos que vamos ahorita a analizar, y por eso es importante que pensemos, ¿en verdad eres un fiel soldado de Jesucristo? ¿Estás sufriendo por la causa de Cristo? ¿Estás compartiendo? ¿Estás esperando? ¿Estás sembrando día con día de tal manera que tu cosecha va a ser buena? Yo te pregunto todo esto porque estas son las características, hermanos, de un siervo de Dios. O eres de las personas que, para que en verdad busquen al Señor o se congreguen o en verdad se entreguen, híjole, falta mucho tiempo o ellos determinan el tiempo. Déjame decirte, y a la luz de la Biblia, que es nuestro espejo, tenemos que reflejarnos y darnos cuenta cómo estamos delante de Dios. Ok, vamos a leer entonces los versículos de la segunda carta a Timoteo, los versículos capítulo 2 del 1 al 13. Y le dice Pablo, muy enfático aquí, hermanos, a este discípulo amado, tú pues, hijo mío, una forma cariñosa, porque Pablo, recuerden que Pablo alcanzó a Timoteo, fue su hijo espiritual. Dice aquí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esfuérzate significa ser fortalecido en la gracia. ¿Te acuerdas que Pablo decía, mi gracia cuando Jesús le dijo, mi gracia te es suficiente? La gracia de Dios fortalece nuestra vida, nos da poder. ¿Para qué? Para hacer el ministerio. Inmediatamente le da las indicaciones el versículo 2 y le dice, poniéndose él como ejemplo, de un ejemplo a seguir, sobre todo para que esto lo instruyera en otras personas, hermanos. Nosotros tenemos que buscar esas personas fieles al Señor, idóneos, porque hay mucha gente que nomás le das un puestecito y créeme, nada de fiel en ningún sentido, en ningún aspecto, y eso es feo. Y aquí por eso pide estas características. Dice Pablo aquí, lo que has oído de mí, y obviamente habla de un testimonio de validez pleno de Pablo. Dice, ante muchos testigos, lo que hablaban de Pablo, de su vida, su trayectoria, su impacto, su testimonio, dice, esto encarga a hombres fieles. ¿Sí? Qué interesante. Es hombres fieles a quién? Hombres fieles a Dios. Hombres verdaderamente fieles, de integridad, que no venden su conciencia, que en verdad son fieles a Dios y su vida lo refleja. Y dice aquí, que sean idóneos, no cualquier persona. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Es interesante, hermanos, aquí, para enseñar también a otros. Fíjense, yo, por ejemplo, no pongo a cualquier persona a enseñar. Me fijo en las cosas que hace, si realmente tiene ese don que Dios le dio, porque hay gente que no, o sea, realmente no tiene este don de parte de Dios. Aptos para enseñar no son, idóneos para enseñar. Una cosa es ser pastor y maestro, y otra cosa es ser maestro. Hay gente que es maestro pero no es pastor. Pero forzosamente y bendecidamente un pastor tiene que tener ese don. Idóneo tiene que ser para enseñar. Y aquí Pablo está dando esta recomendación.
hombres que sean idóneos también para enseñar a otros, no a cualquier persona. Y mire, la indicación que le da, en el ministerio no se juega. En el ministerio mucha gente en verdad hoy en día le corre a pasar situaciones difíciles, penalidades, sufrimientos. Y esa no es la vida cristiana. Si tú no estás pasando por situaciones complicadas, pruebas, tribulaciones, no estás viviendo la vida cristiana. Por eso Pablo le vuelve a decir enfáticamente, tú pues sufre penalidades. Y es interesante, hermanos, ¿sí? Vamos a sufrir situaciones complicadas en nuestra vida. Dice aquí, sufre penalidades, ¿cómo? Como buen soldado de Jesucristo. No vas a poder evitar tenerlas, no vas a poder evitar el pasarlas, no. Tienes que pasarlas, no le vas a sacar la vuelta. Tú tienes que sufrir como buen soldado de Jesucristo, que no endulza la palabra, que no juega con la palabra, que en verdad está usando y trazando bien la palabra de Dios y que está viviendo agradando a Dios en todo momento. Tú vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Inmediatamente Pablo, fíjese lo que le dice aquí en la 4. Ninguno que milita, estaba Pablo hablando de un soldado romano, pensando en un soldado romano, ¿sí? Que se enlistaba en las fuerzas, ¿sí? Dice aquí, ninguno que milita, se enlista, se enreda en los negocios de la vida. Si tú te metes, por ejemplo, a lo que es la guardia, ya sea a lo que es la marina, ahora tú tienes que estar subordinado a un jefe, ¿sí? Y no vas a hacer lo que tú quieres. Por eso Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si tú te enlistas, no le puedes decir, sí, pero sabe que mañana no puedo porque tengo estos compromisos, mejor vengo después. No, tú te estás a la orden de alguien. Y Pablo está diciendo, mira, Timoteo, tú estás aquí a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En la vida cristiana mucha gente quiere enlistarse sin un compromiso pleno de servir al Señor. Muchos han enlistado condicionando a Dios en todo sentido, queriéndolo servir. Hermanos, es triste, pero mucha gente no echa raíces en las iglesias y está viviendo una inmadurez plena en su vida. No maduran, no crecen, no tienen sabiduría, no tienen conocimiento porque no han echado raíces en su vida. De verdad, viven como niños todo el tiempo. No sirven al Señor en ningún aspecto, solamente se han concretado a ser asistentes. Perdóneme, pero el libro de Hechos, cuando la iglesia nace, todos se servían unos a otros, todos se bendecían y el impacto fue interno y después, hermanos, empezaron a salir de sus cuatro paredes y también a tener favor con el pueblo y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¿Cómo es posible que hay tanta gente en iglesias que no está sirviendo? Hermanos, si estás en este mundo y no sirves realmente. Por eso le dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y mire, aquí le pone 3 ejemplos. Un soldado, ¿sí? Un labrador y un atleta. Y es interesante lo que le dice. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Porque si lo hace, me acuerdo en las Olimpiadas, de uno de nuestros marchistas, que iba bien, pero quiso adelantarse, no siguiendo el paso que era trotar, y llegando casi al estadio fue descalificado, pensó que no lo estaban viendo. Entonces, si tú estás, por ejemplo, si estás como un atleta luchando, pues para ganar tienes que correr legítimamente, para poder obtener el premio. 2, dice, el labrador, pone otro ejemplo. Fíjese, para participar de los frutos debe trabajar primero. Yo recuerdo mi papá cuando tenía su negocio en la parte de abajo, como era pura arena, sembraba sandías. Y se daban unas sandías, hermanos, que de veras casi como de 10 kilos, que metías el cuchillo y tronaba. Y es increíble, él tenía una buena mano, pero siempre estaba regando, abonando.
y viendo y esperando el fruto adecuado a su tiempo. Yo recuerdo que nosotros a veces no sabíamos si ya estaba buena la sandía. Entonces a veces la volteábamos, le hacíamos un triangulito y decíamos, no está bien, no, todavía no está buena. Se lo poníamos y la volteábamos en el mismo lugar. Y cuando llegaba mi papá decía, ¿qué pasó? ¿Por qué se pudrió? Y ya veía y no nos ponía una buena regañada, y aparte también con un cinto, ¿no? Pero hermanos, en verdad, tú no puedes disfrutar si no estás trabajando, cosechando. Y te acuerda que si tú siembras la cosecha, la cosecha va a ser buena. Y dice aquí, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, el soldado está sometido, ¿a quién? A un jefe. El atleta tiene que disciplinarse para poder ganar, ¿sí? Es como los boxeadores, tienen que entrenarse. Pero si un día antes se va de juerga, puede perder, hermanos, en ese sentido. ¿Sí? Todo el rendimiento que dio, todo lo pierde. Y dice aquí también, y el labrador, si no está constantemente cuidando, no va a cosechar en ningún aspecto. Pablo le dice y le invita a considera lo que te digo. Considera, para que haya, hermanos, escúcheme, fruto, tienes que ser constante en tu crecimiento espiritual. Hay gente que tiene años y no ha crecido porque no ha sido constante en las cosas de Dios. Y por ende no hay fruto porque no aplica nada. Dice aquí, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oye, en verdad, ¿qué está diciendo? Ponte en los pies de un atleta, ponte en los pies de un soldado, ponte en los pies de un labrador y piensa las cosas. Ahora le hace referencia a que se acuerde del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de Cristo. Por eso le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Todo lo que el Señor pasó en esa parte, en el cual dice, en Cristo, fíjese qué interesante Pablo, estaba diciéndole claro, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso por causa de Cristo, pero tengo una libertad plena de hablar la palabra de Dios. Hermanos, muchos de ustedes no están presos, pero ¿cuánto tiempo has dedicado a hablar de Cristo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta gente? Si tú te concretaste solamente a ir todos los domingos, pero no estás compartiendo tu fe, no estás haciendo nada. No estás haciendo ni la gran comisión, y la gran comisión es para todos. ¿Sí? Y aquí dice Pablo, en el cual sufro penalidades. Pablo habla a los filipenses y le dice, ¿saben qué? Estoy en prisión, en cadena. Pero esto ha redundado para bendición, porque a pesar de que estoy preso, sigo compartiendo el evangelio y mis prisiones se han hecho latentes, no solamente en el pretorio, sino que la gente cobra más ánimo para hablar del Señor, sabiendo que por la causa de Cristo estoy aquí. Apenas estás pasando por una situación difícil, mínima, y ya te vienes abajo, ¿sí o no? Hermanos, es admirable la obra, la vida del apóstol Pablo. Por eso tienes que aprender un buen soldado de Jesucristo. ¿Eres un buen soldado de Jesucristo? ¿O eres de los malos, de los chafas, que realmente ni sufren, ni les gusta padecer por nada, por la causa del Señor, y quieren una vida cómoda? No hay vida cómoda en el Evangelio. No hay vida cómoda, déjame decirte. Y dice el apóstol Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, por la causa de Cristo, obviamente. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué le importaba a Pablo? Hablar la palabra de Dios. Y dice, por tanto, por esto que he pasado, he sufrido, y que te estoy diciendo, todo lo soporto, Timoteo, por amor de los escogidos. No todos, hermanos, escúcheme. No todos son escogidos de Dios. Cuando usted ha escuchado la frase que Dios no ama tu pecado, pero ama al pecador, hermanos, ¿de dónde salió esa frase? No puede amar a aquel que sigue mal y seguir pecando. No es así. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esa frase, a los que, no todos, ¿sí? Por amor de los escogidos. Vea el propósito, para que ellos también obtengan la salvación.
Pablo decía, ¿saben qué? Estoy en prisiones. Y en esto me gozo. ¿Y saben por qué? Por amor a los escogidos que Dios tiene ya predestinados para salvación y en los cuales en verdad para que ellos también puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vea la preocupación de Pablo de poder alcanzar no solamente a los judíos, a los gentiles, a todas las naciones en esa parte. Y le dice en el 11, palabra fiel es esta. Lo que te estoy diciendo es palabra fiel, digna de ser escuchada. Y dice aquí, mire, y Pablo le hace referencia a esta parte. Si somos muertos con Él, con Cristo, por la causa de Él podemos hasta morir, ¿sí? Dice, también viviremos con Él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hoy la gente aquí en México no está recibiendo persecución como muchos países. Nosotros estamos en la gloria, hay libertad de expresión. Y aunque haya libertad, no estamos haciendo nada. Y dice aquí, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y hermanos, vete armando de ese pensamiento. Si tú no estás padeciendo por la causa de Cristo, es que no estás viviendo para Cristo, estás viviendo para ti. Y me encanta primera de Pedro lo que dice, hermanos, para que usted no se estafe en ningún sentido. Y esta porción dice, fíjense, en el capítulo 1, en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, versículo 1, fíjate lo que nos dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también, ¿sí? Armaos del mismo pensamiento. Pues dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, nuestro Señor Jesucristo. Ármate el mismo pensamiento, vas a sufrir por la causa del Señor. Sí, por eso dice aquí, mire, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuál es el problema? Ahora dice, si le negaremos, Él también nos negará. Muchas de nuestras acciones, nuestros hechos, muchas ocasiones, con eso negamos al Señor Jesucristo. Si tú te avergüenzas del Evangelio, si tú te avergüenzas de llevar una Biblia los domingos, hoy los cristianos ya no llevan Biblia, porque hermanos, todos se lo presentamos ahí en pantalla, pero deben de llevar Biblia. Y debes de escudriñar, aún yo le digo a la gente, todo lo que yo estoy diciendo para que veas que esto es verdad. Tienes que hacerlo. Hemos entrado en un mundo tan moderno que nos hemos adaptado a este mundo, lo que dice Romanos 12:2. Nos conforméis a este siglo, este sistema, sino que es la parte contraria, transformaos. Sí, tiene que haber una metamorfosis en nuestra vida. ¿Transformaos cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la mente, para que no estés pensando igual que el mundo. ¿Para qué? Para que comprobéis a través de la experiencia día con Dios cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si fuéramos infieles, mire qué interesante. Dice primero, si le negáramos, Él también nos negará. Y este pasaje, el 13, es un pasaje que he escuchado de la gente para justificar su infidelidad. Es que Dios siempre será fiel, sí, pero este pasaje no te está diciendo que a pesar de que Dios es fiel, tú tienes que ser infiel. Te está retando a que seas fiel en tu vida para con Él. Por eso dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Señor, pues yo soy infiel a pesar de todas las cosas, pero Padre, en verdad, a pesar de mi vida de infidelidad, a pesar de mi vida de cochinada, de porquería, me dice mucha gente, Dios me sigue usando. No cabe duda que no ha leído su Biblia usted. No cabe duda que no ha leído su Biblia, porque unos pasajes anteriores, ahí en el capítulo 2 de esta misma carta, fíjese lo que dice. Y con esto lo voy a desarmar como a mí me desarmaban, a la luz de la Biblia, ¿sí? Fíjese lo que dice. Pero el fundamento, el versículo 19 al 21, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. A los que no son suyos, el Señor los hace a un lado. Y dice aquí, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú eres cristiano, te tienes que apartar de iniquidad, vivir en santidad verdaderamente. Si eres un pseudo cristiano, vas a vivir en tu carnalidad, vas a vivir ahí conformado a tu propia imagen y semejanza, pero no a la semejanza de Dios. Y dice el 20, vea el ejemplo que pone Pablo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
usos honrosos y usos viles, que son como las facinicas, los cómodos. Yo te pregunto, ¿qué instrumento, qué utensilio eres tú? ¿Para honra o simplemente aquí para usos comunes? ¿Cómo te comportas? Y mire, dice aquí el 21, ahí nos amarra. Así que, por lo que vengo diciendo, dice Pablo, si alguno se limpia de estas cosas, mire, será instrumento para honra, santificado, apartado, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿dónde queda eso que a pesar de mi vida de pecado, de cochinada, de maldad, Dios me sigue usando? No se engañe a usted mismo porque usted no ha leído la Biblia. Lea la Biblia, hermanos. Lea la Biblia. Así que si dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no es una opción a ser infiel. Es para que en verdad te pongas ya las pilas y empieces a serle fiel a Dios. Dios no falla. Es uno de sus atributos, su fidelidad. Pero ¿qué hay de ti? Por eso te pregunto, ¿eres un buen soldado de Jesucristo? ¿Cómo te calificarías? Ahí ponle aquí donde estás escribiendo, a todos los que están escribiendo. ¿Cómo te calificas delante de Dios? Del 1 al 10, ¿cómo te calificas? Y si dices, no, pues pastor, 1, 2, ¿y qué esperas para cambiar? ¿Qué esperas para ser un buen soldado de Jesucristo? Hermanos, el Señor viene pronto, muchos en él se ha caído el 20. Y ¿sabe qué? Y voy a repetirlo hasta que el Señor venga, porque lo creo en el corazón, que Él viene pronto. Entonces, ¿qué decimos? ¿Eres un buen soldado de Jesucristo? Aquí está a la luz de la Biblia lo que te leí y bueno, tú sabes si realmente lo eres. Te invito a orar. Padre, gracias te doy por este día. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu bondad. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por ayudarnos, por entender la Biblia. Padre, por saber que tú eres fiel, por saber que en todo momento te haces presente, nos das la oportunidad de servirte en una forma correcta, no incorrecta, en una forma que te agrade, en una forma que sembremos para cosechar buenos frutos dignos de arrepentimiento. Padre, perdona nuestra insensatez, nuestra infidelidad. Y esa palabra insensatez es inceso, Señor, en verdad, que a veces actuamos de una forma que no es digna de ti. Pero Padre, ayúdanos a volver a ti y a buscarte cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por seguir hablándonos con tu palabra. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Buenos saludos a Geno, a Susana, a Graciela, a todos los que están conectados. Que Dios les bendiga grandemente. Y hermanos, recuerden que este viernes tenemos nuestra cena de matrimonios a las 7:30. Sí, los informes, mañana cerramos prácticamente porque estamos ya con la cuestión del cocinero, pero tenemos va a ser a las 7:30 el viernes, con el tema lo que las esposas desean que los esposos sepan de ellos. Y es importante estos temas. Posteriormente, pasado 1 o 2 meses, viene la contraparte, lo que los esposos desean que las esposas sepan de ellos. Y hermanos, necesitamos saber muchas de estas cosas. Tiene un costo pues prácticamente de recuperación, 300 pesos por pareja, ¿sí? Vamos a pasar un tiempo agradable. Hay renovación de votos, gracias a Dios tenemos una bella pareja que va a renovar sus vidas como una acción de gracias al Señor por lo que Dios les ha permitido, y va a ser un momento muy especial en el cual tal vez muchos después se animen a hacer esto, porque la siguiente también vamos a hacer lo mismo. Que Dios te bendiga. Informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Que tengas excelente noche, hermanos, de verdad, de todo corazón. No mi énfasis estar poniendo dedo en la llaga, no, hermanos, pero la Biblia es muy clara. Y lo siento, pero de mi parte no vas a escuchar lo agradable a tus oídos. Dios nos ha demandado hablar de su palabra y pues no endulzarte la palabra. Soy un pastor que me ha hecho conforme Dios nos ha guiado y no soy un hombre que se deja corromper tan fácil. He vivido tantas cosas en los 31 años, hermanos, que por la gracia de Dios no he vendido mi conciencia y no lo pienso hacer. Así que si pues le incomodo algo, lo siento, pero
dele gracias a Dios que tiene vida. Preocúpese cuando ya no sienta nada y que esté cómodo en su pecado, porque entonces significa que no hay vida, hermanos, y solamente creyó intelectualmente y no con el corazón arrepentido. Que Dios le bendiga. Excelente noche. Gracias.